Hola, ¿qué tal? Durante nuestra sesión no nos dio tiempo de explorar la herramienta de control de impulsos, pero me es muy importante que la conozcas al menos durante esta primera sesión, porque sirve tanto para cuestiones de ansiedad y su control como también para cuestiones de ira. ¿A qué se enfoca esta herramienta? Como te mencioné durante la sesión, las reacciones emocionales o los impulsos son meramente mecanismos de supervivencia biológicos. En realidad no tienen un sentido subjetivo y no tienen ningún efecto social positivo en la mayoría de los casos. Tal forma que parece que estamos exagerando a la situación. Pero es porque cada vez que una emoción rebasa cierto umbral, nos enfocamos en resolver la emoción, no en resolver el problema. Y como la emoción se enfoca en la cuestión biológica, básicamente nos da recursos inadecuados para solventar la situación. ¿En qué sentido va esto? Es como si, imagina tú, una persona gana 1 millón de pesos, le da el jackpot en el casino y la tendencia lógica sería, agarro mi dinero y saben que nos vemos, adiós, se me acabó la suerte de todo el año y me quedo con mi dinero. Esa es la tendencia lógica, pero una persona impulsiva tendería a estar apostando y apostando y apostando. ¿Por qué? Porque la alegría sube, el casino alimenta esa misma emoción y bueno, la casa nunca pierde, así que esta persona apuesta hasta que sale con una deuda de 200,000 pesos. Y llega a consulta con esta cuestión de, es que no es la primera, es la cuarta vez que le doy el jackpot, debería tener varios millones en lugar de deudas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando sube la emoción, la razón básicamente desaparece de forma momentánea y somos pura impulsividad. ¿Cómo sucede esto? Tal cual, somos muy manipulables, ya sea por el propio impulso o por situaciones ajenas. Y si una emoción como la alegría permite que esta persona pierda 1,200,000 pesos, ahora imagínate una emoción desagradable como la angustia, el estrés, la ansiedad, el enojo, etc. Tendemos a actuar de formas que nos hacen arrepentirnos después, porque consideramos que exageramos ante la situación, pero pues es que la emoción basa su mecanismo en exagerar, porque nos da ciertas herramientas. Como te mencionaba, la ira es ante una situación que es amenazante para nuestros intereses, que amenaza es cualquier cosa, desde que dejé aquí un vaso y ya no está, eso ya lo considera como una amenaza de vida o muerte, y que por sentido común no debería suceder o que podemos controlar. Si es una amenaza que es incierta para nosotros, que depende de otra persona, otras circunstancias, que son expectativas, que puede salir bien, pero que en general no controlamos a cabalidad, vamos a manifestar la ansiedad. Que, bueno, en el archivo te explico un poco de cómo funciona la ansiedad y cuáles son sus manifestaciones. Las vimos un poquito durante la sesión, pero ahí va a estar mucho más específico. La cuestión es que esto se manifiesta cuando es una situación que no controlamos del todo y que depende de otras personas, que se apareja mucho con el sobrepensar. Pero bueno, la cuestión es que cuando esta emoción rebasa cierto umbral, empezamos a actuar impulsivamente y ya no somos esta persona reflexiva en la que nos identificamos, sino somos alguien que reacciona de formas que no consideramos adecuadas. Por ello es que es importante establecer una separación entre las emociones y la forma en la que actuamos, porque la emoción no se va a poder quitar nunca. Podemos gestionarla, pero no eliminarla. No te puedo quitar la ansiedad porque es un mecanismo de supervivencia y si necesitas salir corriendo a alguna situación es vital que la tengas activa. Lo que sí es podemos hacer cosas para prevenirla, identificando qué es lo que la dispara y para corregirla en dado caso de que ya se disparó, pero queremos gestionarla. Esta herramienta es justamente para la gestión de emoción. Vamos a investigar qué es lo que hace que esta emoción se dispare para prevenir estas cuestiones, pero en dado caso de que no se pueda provisionalmente, vamos a gestionarla. ¿Cómo se gestiona? Está mucho esta consigna de tú no eres tu mente. En realidad, sí, básicamente somos nuestra mente, pero no a cabalidad. ¿Por qué? Porque las emociones son parte biológica y pensamientos primarios que se toman como algo objetivo, como esto está mal, o esto ya se arruinó, o soy inútil, o etcétera,
son pensamientos primarios que están conectados con la emoción. Nosotros somos esta parte reflexiva que dice, ya deja de pensar en esto, ya no te enfoques en esto, o no es para tanto. Esta parte, que es como una pequeña vocecita que nos dice qué es lo que queremos o deberíamos hacer en realidad. Pero, por lo general, terminamos actuando estos pensamientos primarios o emoción justamente porque su intensidad es mayor que esta vocecita reflexiva. Sin embargo, esta vocecita reflexiva es quienes somos en realidad. Estos pensamientos primarios son automáticos de nuestro cuerpo frente a una situación que el cuerpo considera como amenaza, tal cual. Ante esto, de lo que se trata es de no actuar estos sentimientos o estas emociones, sino de poder observarlos. Una emoción dura mínimo 15 minutos. Una persona que está en ataque de pánico se le dice, mira, si tienes un ataque de pánico, paniquéate. Llora, grita, patalea, di que te vas a morir, lo que sea. Haz el ridículo, pero permítete sentirlo. Porque si te intentas controlar en un ataque de pánico, te va a paniquear más el hecho de que estás en un estado alterado de conciencia y no te puedes controlar. No obstante, cuando ya esta persona pasa estos 15 minutos, llega un clímax y va bajando y va bajando y va bajando. Y ya ni siquiera necesita pues, técnicas de relajación ni mucho menos. Es como brasas en un asador. Si se están apagando, no haces nada, pero si les echas aire, se van a encender de nuevo. Así funciona la emoción. Si la alimentamos, se va a volver a encender. La emoción es como un niño berrinchudo. Si un niño berrinchudo lo ignoras, va a extender su berrinche de algo que duraba 15 minutos a 1 hora o 2 horas. Si lo intentas controlar, va a ser un berrinche más intenso. Si le das una alternativa, va a seguir el berrinche. Y si le das lo que quiere, se va a volver berrinchudo. Así nuestra emoción. ¿Por qué? Porque si intento ignorarla, me va a durar horas, días, meses, años. Si intento controlarla, nada más voy a estallar. Si intento distraerla, pues es lo mismo. Va a seguir apareciendo y apareciendo y apareciendo. Y si actúo la emoción, pues voy a tender a ser impulsivo y me voy a arrepentir de esto. Porque, como dije, la emoción apaga la razón. Pero una vez que apagamos la emoción, se reactiva nuestro pensamiento lógico, sabemos qué es lo que debíamos haber hecho en ese momento y nos sentimos culpables o arrepentidos porque esa no fue la mejor manera de actuar. Entonces, de lo que se trata esta herramienta es de permitirnos sentir la emoción físicamente sin conectarla con pensamientos, porque las personas tienen 4 herramientas principales para gestionar las emociones. Ninguna de ellas es adecuada. Una de ellas es la interpersonal, donde tengo un problema acá y voy y lo descargo con otra persona. Esto es, por ejemplo, cuando tengo un problema en el trabajo y voy y le grito a mis hijos. Descargo el impulso, pero tengo un problema acá y un problema acá. Uno en el trabajo y uno en casa, lo duplico. ¿Por qué? Porque la emoción nunca se enfoca en resolver problemas. Es como, digamos, una persona que tiene un examen para la universidad, no se encuentra preparada para presentarlo y eso le pone una dificultad tremenda. La solución lógica sería estudiar más, prepararse más. Eso es lo lógico. Pero el cuerpo le prepara biológicamente para enfrentar un problema académico. Le prepara biológicamente dándole adrenalina, noradrenalina, cortisol y quitándole toda la serotonina para que esté súper atento. Eso no lo va a facilitar para resolver trigonometría o aritmética en absoluto, pero al menos lo va a poner más enfocado. Sin embargo, este cóctel de hormonas eventualmente se baja y se siente en el cuerpo como reacción fisiológica con lo que conocemos como ansiedad. Y esta persona, para bajarse la ansiedad, toma alcohol. Entonces, siente ansiedad, toma un Six, queda completamente ebria y ya no hace su examen. Visto desde fuera es como, bueno, si te preocupaba el que no estabas preparado para tu examen, ¿cómo terminaste ebrio? No tiene sentido. Pero ya viendo este circuito, es que entendemos. ¿Por qué? Porque el examen es el problema. Esto es el efecto de ese problema, el efecto de la causa. Lo que sentimos es el efecto de la causa y esto se enfoca el Six nada más en apagar el efecto del efecto. Es como si tuviera un incendio, esto fuera el humo y esto fuera hoy en la pared y agarrara mis recursos para despintar la pared con agua en lugar de echársela al incendio. No resuelvo el problema, resuelvo el impulso y ese es el problema. La cuestión es que una vez que podemos permitir que se exprese el impulso, es que podemos ahora sí pensar lógicamente en cómo resolver el problema, si se puede resolver, o cómo aceptarlo si solamente es de aprender de ello. Que
esa cuestión de responsabilidad y culpa ya la iríamos viendo durante las sesiones. No obstante, esta es otra de las herramientas. La primera era interpersonal, la segunda es física. Personas que cuando sienten un impulso se lo intentan bajar físicamente, ya sea comiendo, fumando, tomando, arañándose, arrancándose el cabello, mordiéndose las uñas, cualquier cosa que intervenga en el cuerpo. Incluso personas que tienen hipocondria terminan tomando medicamento para absolutamente todo. Entonces, cuando intentamos bajar el impulso por medio de intervenir en el cuerpo sí, un poco se relaja porque siente que está haciendo algo. En lugar de preocuparse, se está ocupando y eso hace que nos tranquilicemos. Pero el cigarro no es calmante, es estimulante. Por ejemplo, en lugar de quitarnos la ansiedad, nos daría más ansiedad. Sin embargo, como el cuerpo siente que se está ocupando, rebaja un poco el impulso y conecta una cosa con la otra. El cigarro me tranquiliza, entonces cada vez voy a fumar. Es lo que te digo, es como alimentar a un niño berrinchudo con su berrinche. Ahora, cada vez que sienta ansiedad, voy a estar fumando. Algo así. O cada vez que me enoje, voy a estar arañándome o arrancándome el cabello. También hay otra herramienta que es la de sobrecompensación. Todas estas herramientas te las voy a definir en el PDF, pero me interesa que tengas como la explicación. La de sobrecompensación es cuando actuamos la emoción y sobre todo la exageramos. Entonces, ante esto, imagina otra vez ejemplo de casino. Una persona pierde 30,000 pesos en el casino, su esposa ya está harta, ya tiene las maletas en la puerta y esta persona durante todo el fin de semana se le ocurre la maravillosa idea de que la única forma de que su esposa lo perdone es si le compra una camioneta. Ve todos los ángulos y cree que es la única solución. Ya va a la agencia, consigue la camioneta, lo perdona, su esposa le da las llaves y en cuanto le suelta las llaves, se activa su pensamiento lógico y es como, ¿qué acabo de hacer? Antes eran 30,000, ahora son 330,000. Hice el problema 10 veces peor. Solamente debía haberme comprometido a no ir al casino, no seguir apostando y disculparme. ¿Por qué hice esto? Porque empezamos a actuar el impulso y el impulso se alimenta a sí mismo. Entonces, hace que las cosas sean más grandes, terminan empeorando las cosas porque es una solución simple a un problema complejo y sobre todo no nos estamos enfocando en el problema, nos estamos enfocando en resolver lo que sentimos. Y ya que lo resolvemos, ahora sí podemos pensar lógicamente y vemos que tomamos una decisión inadecuada y sobre todo exagerada. Y finalmente está la herramienta de pensamientos, que es la herramienta abstracta, porque la gente cree que puede manejar lo que siente pensando y es al revés, la emoción controla el pensamiento, así que si las combinamos es como si la emoción fuera un montón de gas y el pensamiento fuera una chispa, se tocan y estalla todo y es recursivo. ¿Por qué? Porque cada cosa que imaginamos pues realmente no se siente como algo verdadero. Es como la diferencia entre imaginar un golpe y recibir un golpe. El imaginario, pues sí, no es nada a comparación de un golpe real. Pero ante esto, cada comprobación que hacemos, el cuerpo la descarta como imaginaria. Es como cuando tú buscas tu celular en el bolsillo del pantalón y no lo encuentras. Te da un poco de seguridad pensar que está en el otro bolsillo. Pero si no está, te da más tensión. Luego buscas en el de atrás, luego si en el maletero, si en la sala, si en el cuarto, y cada vez buscas en lugares más absurdos. Si en el congelador, si en el tanque del inodoro, ¿por qué tendría que estar ahí? Porque ya se te acabaron los lugares ordinarios y congruentes donde buscar. Por eso ahora buscas hasta debajo de las piedras. Eso mismo hace el pensamiento, como cada comprobación que hace, cada escenario que hace es imaginario, lo descarta y busca otro, y busca otro, y busca otro, cada vez más absurdo o más catastrófico, tal forma que si tenemos ansiedad, es un ciclo ansioso y nos va a dar ansiedad al 1000. O lo mismo si es coraje, va a ser un ciclo ansioso hasta que terminemos completamente enojados, cuando a lo mejor era una cosa tan simple como pues dejé mis llaves aquí porque no están, simplemente preguntar. Pero ya que descargamos el impulso es que se activa finalmente nuestro pensamiento lógico y nos arrepentimos. Entonces, esta herramienta se trata de permitir que el cuerpo sienta la emoción sin actuarla y sin conectarla con pensamientos. Tal forma que si tengo angustia o ansiedad o coraje, sí, por ejemplo, coraje. ¿Cómo se siente el coraje? Se siente como tensión en la espalda, en la mandíbula, siento mucho calor en todo el cuerpo. Ok, le pongo un número. ¿Cómo va creciendo? Es un 2, ahora es un 4. Y ahora sí siento el estómago revuelto, siento que me está
estallando el ojo, ya es un 8, ok, ya fue el máximo de tensión, ya está bajando, ya es un 6, ya siento los hombros un poco más ligeros, ya es un 3, ya es un 2, ya es un 1, ok, ya puedo tomar una decisión al respecto. O lo mismo ansiedad, es como, siento ansiedad, siento que las manos me tiemblan, siento que me tiembla la lengua, los labios, siento que ya no puedo respirar, siento un nudo en la garganta, es un 6, es un 8, ok, ya es un 4, ya es un 2. Esto es obviamente mental, no es como que lo tengas que decir en voz alta. Y de hecho, esta herramienta en un principio dura lo que dura la emoción, 15 minutos, pero conforme vamos practicándola, va acortándose el tiempo hasta que ya solo son minutos o segundos y ya no rebasa del nivel 4 o nivel 2 en algunas de las situaciones. Es una herramienta fácil de implementar, pero la intención es que el cuerpo expresa su emoción, pero nosotros estamos siendo observadores de ello. Estamos midiendo una variable y una variable medida es una variable controlada. Entonces no actuamos la emoción, simplemente la observamos a distancia. Ya que se apaga, es que podemos satisfacer nuestra necesidad en el momento o resolver el conflicto que nos atañe de forma lógica y sin que interrumpa otro tipo de relaciones o actividades. En mi caso, por ejemplo, cuando me estreso, inmediatamente mi cuerpo me hace hacer esto. Mi cuerpo interpreta la situación mucho antes de que sea consciente. Entonces, imagina tú, recibo una llamada, cuelgo y ya estoy así. En cuanto detecto que estoy así, ya estoy estresado. Ni siquiera investigo por qué me estresé, porque no la conecto con pensamientos. Es como, ok, me voy a estresar, es un 2, es un 4, ok, ya, listo. No rebasa el 4, ya es un 2, ya es un 0, ok, ahora sí investigo. Yo conozco exactamente qué es lo que me hace estresarme, que es que me cambien un plan a último minuto y que no me tomen en cuenta simultáneamente. Resulta que quien estaba en el teléfono era mi hermana y me cambió un plan que era aquí a la vuelta del consultorio, ahora al pueblito. Y el pueblito, con el tráfico en 5 de febrero, son 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Básicamente 4 horas. Si lo hubiera sentido como tal de no me tomaron en cuenta y me cambiaron el plan de un minuto, me hubiera estresado, me hubiera enojado y le hubiera dicho, ¿sabes qué? No voy. No me tomaron en cuenta, hubiera hecho un alarde muy grande, un problema, me hubiera dejado hablar tal vez con mi hermana, lo que sea, porque hubiera actuado al impulso. Y ya después me hubiera arrepentido de por qué hice esto. O en dado caso, tomaba en cuenta el hecho de que me invitaron y hubiera ido estresado, 2 horas de ida, un ratito ya, 2 horas de regreso, ponle tú 5 horas desperdiciadas en algo que no valió la pena y me hubiera arrepentido. Decidiera lo que decidiera, me hubiera arrepentido. Sin embargo, cuando ya se desactiva el impulso, puedo pensar lógicamente. Y es como, bueno, de 1 al 10, ¿qué tanto vale la pena ir? Un 4. ¿Y qué tanto esfuerzo me representa? Un 7. 4 menos 7, menos 3, no voy. Lógicamente no voy. Es como, mira, ¿sabes qué? Muchas gracias por la invitación, pero no me acomoda, nos vemos en otra ocasión. Entonces, si en algún punto me doy cuenta que si hubiera valido la pena, el momento hice cuentas. Fue la cuestión y la decisión más lógica dentro de lo que podía vislumbrar. Entonces, no tenía otra información, no me puedo arrepentir de algo que no sabía. Pero, si hubiera actuado la emoción, me hubiera arrepentido de decir lo que decir. Algo así es la intención de esta herramienta. Simplemente permitir que se exprese. Y de hecho, si podemos emular cómo se siente sin conectar, porque luego es como, es que me acordé cuando mi papá me gritaba y eso me hizo enojar. No, eso es conectarla con pensamientos. Simplemente cómo se siente. Se siente uno en el estómago, se siente como que me cuesta trabajo respirar, se siente que se me sale el corazón. Porque a la hora que lo practicamos, obviamente practicado, como te digo, mentalmente no es lo mismo que algo real, una situación en la que estamos, pero al menos si la empezamos a emular así, nuestro cuerpo va a empezar a agarrar esa herramienta y va a saber que va a haber un clímax y que se va a acabar, y que se acaba casi de golpe. Entonces, algo así, no se trata de alimentarla haciendo cosas, simplemente de observarla hasta que se vaya apagando. Y entre más puedas practicar esta herramienta, menos tiempo va a durar la siguiente situación en donde tiendas a actuar impulsivamente, porque la vas a cortar de tajo. Solo vas a ser observador, vas a numerar y va a terminar. Y ahora sí vas a poder tomar decisiones más lógicas y congruentes con lo que tú quieres. Pero bueno, te digo, te explico esto por video para que sepas más o menos cómo utilizarla, pero también está en el PDF que te voy a enviar. Entonces, si tienes alguna duda, la podemos trabajar durante las sesiones.